Hola a todas las personas que se detienen a observar este video. Somos Carol Sofía Carrillo Arias, Lisbeth Daniela Medina Jiménez, María Laura Pertús Ávila, Melanie Karina Plata Ortega, Estefanía Gisela Hernández Ponce, estudiantes de la Fundación Universitaria del Área Andina de la Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte del Programa de Medicina. Nos encontramos en el área de Ciencias Básicas dirigido por la docente Rosalba Inmaculada Martínez Ubiria. En esta ocasión les compartiremos un tema muy importante como lo es la glucólisis. La glucólisis también se conoce como glicólisis y se estudia como base para la bioquímica celular. El motor energético del cuerpo humano es la glucosa y para su utilización la glucólisis es la principal vía metabólica para la obtención de energía de los seres vivos a partir de la glucosa. ¿Dónde se produce la glucólisis? Pues se lleva a cabo en el citoplasma de la célula. La glucólisis consiste en la oxidación de la glucosa hasta la obtención de 2 moléculas de piruvato que posteriormente podrá ser utilizado en otras rutas metabólicas como el ciclo de Krebs. En primer lugar, hablaremos muy brevemente del ATP y del NAD. La molécula principal para la obtención de energía celular es un nucleótido, el archiconocido ATP o adenosintrisfosfato, que participa en la catálisis y en la mayoría de las reacciones enzimáticas. El NAD o nicotin-adenin-dinucleótido también está implicado en la obtención de energía, pero juega un papel fundamental como coenzima en la oxidación y reducción que se producen en las reacciones enzimáticas. Durante la glucólisis se obtiene un rendimiento neto de 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NAD. Como veremos a continuación, también se produce el consumo de ATP, pero su rendimiento neto es positivo. Para ello describiremos la glucólisis en 2 fases, una fase de gasto energético y otra de beneficio energético. El ciclo de glucólisis consta de 10 pasos, los cuales se dividen en 2 fases. La primera fase es llamada gasto energético. Esta fase consiste en obtener 2 moléculas de gliceraldehído a partir de una molécula de glucosa utilizando 2 moléculas de ATP. Esta primera fase es la fosforilización de la glucosa mediante la hexoquinasa, donde se transfiere un grupo fosfato de una molécula de ATP a la molécula de glucosa, convirtiendo la glucosa en la molécula 6-fosfato o G6P. Para el paso 2 se comienza con la isomerización de la glucosa 6-fosfato mediante la glucosa 6-fosfato isomerasa, donde se isomeriza en una molécula de fructosa 6-fosfato mediante la enzima glucosa 6-fosfato isomerasa. Para el paso 3 se comienza con la fosforilización de fructosa 6-fosfato mediante fosfofructoquinosa 1. En esta etapa se vuelve a consumir una molécula de ATP ya que esta fructosa 6-fosfato recibe un fosfato en su carbono 1, convirtiéndose así en la fructosa 1,6-bifosfato. Para el paso número 4 se da inicio con la producción de dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato mediante aldolasa. Esta se parte en 2 moléculas de 3 carbonos cada una de ellas, es decir, dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato mediante la enzima aldolasa. Ya para terminar esta fase se comienza con el paso número 5, que es la isomerización de la dihidroxiacetona fosfato en G3P mediante triosa fosfato isomerasa. Y no se puede seguir la ruta de la glucólisis, por lo tanto es necesario que se isomerice a otra molécula de gliceraldehído 3-fosfato a partir de una triosa fosfato isomerasa. Damos entrada entonces a la fase número 2, el beneficio energético de la glucólisis. El paso número 6 comienza con la oxidación del G3P mediante gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, donde este se convierte en 1,3-bifosfato glicerato, ya que la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa añade un ion fosfato al carbono 1 mediante una reducción del grupo NAD. En el paso 7 se da la obtención de 3-fosfoglicerato y ATP mediante fosfoglicerato quinasa y se genera la primera molécula de ATP transformada desde una molécula de ADP. En el paso 8 se da la isomerización de 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato mediante fosfoglicerato mutasa.
se isomeriza desde el fosfato del carbono 3 y pasa al carbono 2. El paso 9 es la obtención de fosfoenolpiburato mediante enolasa. Ya nos acercamos al final de la glucólisis. En este paso se forma un doble enlace en el carbono 2 mediante un grupo fosfato. Se elimina una molécula del hidrógeno del carbono 2 y el grupo hidroxilo, que estaba en el carbono 3 del 2-fosfoglicerato. En el paso 10, el último paso de este ciclo de glucólisis, la desfosforilación del piburato y ATP mediante piburato quinasa, utilizando una molécula de ADP y generando otra de ATP mediante la enzima piburato quinasa. En condiciones de presencia de oxígeno, el resultado de la glucólisis, dos moléculas de piruvato, se metabolizan posteriormente en el ciclo de Krebs y en la posterior fosforilación oxidativa, que es la etapa final de la respiración celular. A esto se le llama glucólisis aeróbica, ya que el resultado final de la glucólisis es el piruvato. Sin embargo, en condiciones de falta de oxígeno o en las que es necesario obtener energía rápidamente, como en el ejercicio intenso, se produce lo que se llama glucólisis anaerobia o glucólisis anaeróbica, y las dos moléculas de piruvato que se producen continúan reproduciéndose hasta generar dos moléculas de lactato y obtener ATP de una forma más rápida que mediante la fosforilación oxidativa o respiración celular. Esta fase de glucólisis anaerobia también se conoce como fermentación láctea. Hola a todos, a continuación les compartiré unos datos importantes sobre la glucólisis. Primero, la glucólisis es un proceso universal de obtención de energía. 2. Es la vía inicial de la catálisis. 3. Ocurre en el citosol. 4. Es independiente del oxígeno. 5. En este proceso una exosa se transforma en un compuesto de 3 carbonos. 6. Lleva una ganancia neta de 2 ATP por moléculas de exosa. Y 7. Incluye reacciones reversibles e irreversibles. Es que cuando el metabolismo de los eritrocitos es limitado, tiene su energía a través de la glucosa anaeróbica. Y en ese momento de la conversión del piruvato en lactato, se logra que el eritrocito pueda usar las moléculas necesarias para la glucosis anaeróbica. Bueno, esperamos que toda la información aquí suministrada haya sido de su agrado. Que les haya servido para reforzar conocimientos previos. Bueno, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.